Hola a todos, un gusto saludarles. En esta ocasión vamos a trabajar con las medidas de tendencia central para datos agrupados. Vamos a empezar con la media aritmética. Consideremos el siguiente ejemplo. La edad de un grupo de personas está distribuida en la siguiente tabla de frecuencias. Vamos a determinar, son todos los elementos que vamos a determinar, pero en este momento vamos a calcular lo que es la media. Nos auxiliamos de la siguiente tabla. En esa tabla aparece la edad y aparece la frecuencia. En total tenemos 160 personas. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Tenemos X barra es igual, o la media aritmética es igual, a la sumatoria. ¿De quién? Del punto medio por la frecuencia entre total de datos. ¿Qué nos está indicando esa fórmula? Bueno, nos indica que necesitamos más elementos en la tabla para poder calcular la media. Para ello vamos a calcular el punto medio. ¿Cómo encontramos el punto medio? Recordemos, lo encontramos sumando el límite inferior de la clase más el límite superior y el resultado lo vamos a dividir entre 2. Ya previamente hemos hecho los cálculos y tenemos el punto medio que corresponde a cada una de las clases. ¿Qué más necesitamos? Bueno, nos está pidiendo la sumatoria del producto del punto medio por la frecuencia. Para ello, multiplicamos la frecuencia por el punto medio. También están previamente calculados, pero es importante ir desarrollando los productos. 8 por 5, 40, 22 por 15, 330, 32 por 25, 800 y así sucesivamente. Otro dato importante es hacer la sumatoria que corresponde a ese producto. ¿Cuánto obtenemos? 5.460. Cuando ya tenemos ese total, nos vamos a la fórmula y ahora sustituimos los elementos. ¿Cuánto nos da la sumatoria del producto del punto medio por la frecuencia? 5.460. Lo vamos a dividir entre total de datos. ¿Cuántos datos tenemos? 160. ¿Cuánto nos da ese cociente? Obtenemos 34.125 y lo vamos a aproximar, en este caso a 34. Por lo tanto, concluimos que la edad promedio de un grupo de personas es de 34 años. Hacemos ahora el cálculo de la mediana. Vamos con el mismo problema y con la misma tabla. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, para la mediana necesitamos los siguientes elementos. Necesitamos el límite inferior, la posición, la frecuencia acumulada anterior, la frecuencia y el ancho de clase. Para ello, vamos a ampliar nuestra tablita. Punto medio ya lo conocemos. El producto del punto medio por la frecuencia también ya la conocemos. Y ahora únicamente vamos a calcular la frecuencia acumulada. Partimos de la frecuencia y vamos calculando. 8, que es la primera. 8 más 22, tenemos 30, que es la segunda frecuencia acumulada. Y así sucesivamente hasta llegar al final. Recordemos que en la frecuencia acumulada debemos obtener el total de datos. Esto es para la última frecuencia acumulada. Cuando ya tenemos esos elementos, nos vamos a la siguiente tablita. ¿Qué necesitamos conocer? Bueno, para la posición de la mediana, que es lo primero, necesitamos dividir el total de elementos entre 2. ¿Cuántos elementos tenemos? 160. Entonces vamos a dividir 160 entre 2 y obtenemos 80. ¿Qué pasa con ese 80? Ese valor nosotros lo vamos a buscar en la tabla, en la tablita de la frecuencia acumulada. ¿Qué más necesitamos? Cuando ya identificamos el valor, que en este caso, ¿dónde ubicamos 80? Entre 62 y 106. Una vez lo ubicamos, que está marcado con este punto celeste, identificamos la frecuencia acumulada anterior a 80. Aproximadamente tenemos 80 aquí. ¿Quién es la frecuencia acumulada anterior? Es 62. Lo escribimos. Para ello, después de colocar
ese dato, nos vamos a la frecuencia absoluta de la siguiente clase donde se encuentra 80. ¿Quién es la siguiente clase? La tenemos marcada. Es el intervalo desde 30 hasta 40. Nos vamos a centrar en esa fila y de esa fila vamos a identificar la frecuencia. ¿Quién es la frecuencia? La frecuencia es 44. De la misma clase identificamos el límite inferior. ¿Quién es el límite inferior? 30. Y calculamos el ancho de clase. ¿Quién es el ancho de clase? De la misma clase, del mismo intervalo, vamos a restar el límite superior que es 40 menos el límite inferior que es 30 y obtenemos 10. Cuando ya tenemos todos los elementos, nos vamos nuevamente a la fórmula y ahora vamos a sustituir los datos que ya tenemos, los sustituimos en la fórmula. ¿Quién es el límite inferior? 30. ¿Cuál es la posición? La posición es 80 menos la frecuencia acumulada anterior que corresponde a 62 entre la frecuencia. ¿Quién es la frecuencia? 44. ¿Por cuánto multiplicamos ese cociente? Lo multiplicamos por el ancho de clase que obtuvimos anteriormente, que en este caso es 10. Ahora solamente son procesos aritméticos. 30 más, ¿cuánto es 80 menos 62? Tenemos 18. Entre 44 lo vamos a multiplicar por 10. ¿Cuánto nos da? 30 más, hacemos el cociente, 18 entre 44 por 10, tenemos 4.09. Sumamos esos dos elementos y obtenemos 34.09. Lo vamos a aproximar y obtenemos 34. ¿Qué es ese 34? Es la mediana a toda esa serie de datos. Vamos ahora a calcular la moda. ¿Cómo encontramos la moda? Para la moda, nuevamente nos auxiliamos de la misma tablita, calculamos el punto medio por la frecuencia y nos vamos a la tablita, donde vamos a resumir todos los datos que necesitamos. Para la moda, necesitamos los siguientes elementos: límite inferior, delta 1, delta 2, ancho de clase. Identifiquemos cada uno de estos. Antes de identificar los elementos, nos vamos a la tablita y observamos. Nos vamos a centrar en la clase que tenga mayor frecuencia. Nos vamos a la frecuencia y observamos que la clase que tiene mayor frecuencia es de 30 a 40. Por lo tanto, ¿cuál es la mayor frecuencia? La mayor frecuencia es 44. Partiendo de este 44, nosotros vamos a calcular delta 1 y delta 2. ¿Quién es delta 1? Esa frecuencia, que es 44, nosotros le vamos a quitar la frecuencia anterior. ¿Quién es la frecuencia anterior? 32. Hacemos la resta, 44 menos 32 nos da 12. Regresamos a la mayor frecuencia, que es 44, y ahora le vamos a quitar la frecuencia posterior. ¿Quién es la frecuencia posterior? Para este caso es 28. 44 menos 28, ¿cuánto nos da? Nos da 16. Por acá tenemos el cálculo. Delta 1 equivale a 12 y delta 2 equivale a 16. ¿Quién es el límite inferior? Nos centramos en la misma clase. El límite inferior es 30. ¿Quién es el ancho de clase? En el mismo intervalo que nosotros tenemos, vamos a calcularlo. 40 menos 30 nos da 10. Por lo tanto, el ancho de clase sigue siendo 10. Eso varía dependiendo del ejercicio que nosotros tengamos. Nos vamos a la fórmula y ahora sustituimos los datos. ¿Quién es el límite inferior? 30. Lo escribimos. ¿Quién es delta 1? Como ya lo hemos calculado previamente, delta 1 es 12. En el denominador tenemos la sumatoria de delta 1 más delta 2. 12 más 16. Y ese cociente lo vamos a multiplicar por el ancho de clase, que es
10. Reducimos, tenemos 30 más 12 entre 12 más 16, que nos da como resultado 28. ¿Por cuánto vamos a multiplicar ese cociente? Lo multiplicamos por 10. Cuando ya lo tenemos 30 más. Desarrollamos esa operación 12 entre 28 por 10 y nos da 4.28. Lo podemos aproximar a 4.29. Y ahora lo vamos a sumar con 30. ¿Cuánto nos da? Al final vamos a redondear y tenemos 34. Ese resultado lo buscamos en el intervalo, así como los anteriores, tanto la media aritmética como la mediana y la moda. Identificamos ese dato 34 en el intervalo con el que estamos trabajando. Y en este caso, efectivamente, entre 30 y 40 encontramos 34, que de manera singular coinciden los tres elementos, como lo es la media aritmética, la mediana y la moda. Y observamos en el rango de elementos que ese valor 34 se encuentra en ese intervalo, en el intervalo de 30 a 40. De esa forma nosotros calculamos todos los elementos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.